La semana pasada estuvimos cargados de datos macroeconómicos y el dólar cayó de los 1.000 pesos, pero esto se mantendrá así, podrá seguir bajo ese nivel o volverá a rebotar hasta los 1.000 pesos y superarlos nuevamente. ¿Qué tenemos a continuación? Que Donald Trump puso tarifas, tal como lo había mencionado en algún momento, pero ahora sí van a ser efectivas a México y también a Canadá, excepto para temas de energía, petróleo principalmente, y también que iba a poner tarifas del 10% a China. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta semana con estas tarifas que está poniendo justamente Donald Trump, una noticia que está totalmente en desarrollo, pero va a ser considerable el efecto que tenga sobre el tema del tipo de cambio. Así que a continuación vamos con la presentación y todo lo que tienes que saber esta semana con respecto al tipo de cambio dólar peso. Vamos ahí a la presentación, en donde esta es la primera semana ya de febrero y estamos con estos capítulos ya semanales, como son ya una costumbre prácticamente después de ya un mes, junto a THX Capital, en donde puedes obviamente operar dólar peso y también puedes hacer instrumentos forward de cobertura o especulación. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver macroeconomía internacional, macroeconomía nacional, derivados de tipo de cambio, cobre, el DXY y justamente los últimos niveles de el tipo de cambio que podrían ser los más esperados. Y para empezar, tenemos ahí manufactura de China, el PMI de manufactura de China, que fue bajo los 50, fue de 49,1, el dato esperado era de 50,3, y se sabe que bajo los 50 es un PMI, digamos, contractivo, no expansivo, por lo tanto no es un buen dato, y sobre todo que viene bajo, digamos, lo esperado. Así que China ahí mostrando algunos problemas que ya lo hemos visto hace tiempo, que tiene en estos resúmenes macroeconómicos, en donde principalmente vemos la tasa de inflación, vemos el PIB, la tasa de interés, por supuesto, y también algo de empleo. Acá también tenemos el PIB de la zona euro, el cual la verdad es que fue cero, fue bastante malo y con un forecast de 0,3. Así que ahí podemos ver que está bastante estancada el crecimiento macroeconómico de la zona euro y eso que eso por supuesto que no favorece a su divisa, ya que es una economía que no está creciendo lo mismo que está creciendo sobre todo Estados Unidos, que viene bastante bien en su crecimiento hace ya algún tiempo. Tasa de desempleo de la zona de Europa, en donde fue de un 6,3, se esperaba un 6,4 y por ahí tenemos un dato dentro de todo positivo, pero igual con una tasa estructural, digamos, sobre el 6%, lo cual no es bueno, pero han ido mejorando la cifra a como venía anteriormente, como se puede ver en el gráfico. Siempre los gráficos, por si acaso, los vemos a 3 años para tener más o menos una visión un poquito más de la trayectoria que ha tenido esta cifra y no solamente ver el puro dato. Las tasas de interés del Banco Central de Europa bajaron. em, la tasa de interés de Europa fue de acuerdo a lo esperado y vemos que sigue bajando las tasas del Banco Central Europeo y después vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los bancos del G10, los bancos centrales. Justamente esto hace que se debilite su moneda porque una de las cosas que siempre se mira es el diferencial de tipos de interés en donde la Fed mantiene su tasa y el Banco de Europa baja la tasa, por lo tanto se aumenta este diferencial y por lo tanto se debilita la moneda europea, ya que tiene una tasa de interés más baja que la Reserva Federal y justamente por esto que explicábamos sigue aumentando esta diferencia del spread de tasas o el diferencial de tasas de los bancos centrales, que es uno de los temas principales, digamos, que se puede analizar dentro de varios más, pero es uno de los temas principales a analizar en el tema de analizar divisas y tipos de cambio. ¿Por qué es tan importante el Banco Central Europeo? Porque es la principal divisa en el DXY, que es el dólar contra las 6 monedas más importantes del mundo, que siempre también lo revisamos más adelante en la presentación. Las tasas de la Reserva Federal, como podemos ver ahí, se mantienen. Por lo tanto, como les decía, se mantiene o sea, se aumenta este spread de tasas y por lo tanto se debilita el euro versus el dólar.
Ahí podemos ver que el dato de PIB de Estados Unidos fue un poquito más bajo a lo esperado, pero igual un dato positivo, un dato bastante bueno, y con eso cierra ya Estados Unidos hay que pensar que Estados Unidos tiene un crecimiento estructural para, digamos, según los modelos del Banco Central de la Fed, de un 2%, por lo tanto está sobre ese, digamos, crecimiento potencial y como por supuesto por el tamaño de la economía norteamericana, esos niveles de crecimiento son bastante relevantes. Acá tenemos una lámina en donde el, tenemos a la Reserva Federal en la parte izquierda, eh, izquierda exacto, en la parte de arriba, de hecho se ve arriba donde dice Fed, en donde se ve que mantiene su tasa versus los otros bancos centrales del G10. Sobre todo el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá están bajando sus tasas de interés y eso, como vemos, son los famosos spread de tasas de los bancos centrales, en donde se van a empezar a amplificar y es muy probable que esto mantenga a un dólar fuerte a nivel internacional. Otra cosa que es relevante, acá Robin Brooks nos muestra unos gráficos muy interesantes en donde se compara el periodo anterior en la curva negra y el periodo actual en la curva calipso, ¿ya? O celeste. Eh, eh, Siempre dicen que los hombres tenemos problemas ahí para diferenciar ciertos colores. Pero eso no es lo importante, sino que lo importante es que básicamente el dólar canadiense y el peso mexicano no han incorporado, según lo que nos muestra acá en su estudio Robin Brooks, que es un excelente macroeconomista que pasó por el banco, el Fondo Monetario Internacional y Goldman Sachs, para que vean, digamos, de quién se trata y la rigurosidad que debe tener esta persona en donde nos muestra que aún no se han incorporado las famosas tarifas que se incorporaron, digamos, en la vez anterior. Ahí se puede ver cómo estaba mucho más débil el peso mexicano y también el dólar canadiense, y eso, digamos, no se ha dado tan así, sobre todo con el peso mexicano, por lo tanto, con estas tarifas vamos a ver cómo reacciona ya el día lunes el mercado y muy probablemente va a empezar a incorporar ya estas tarifas que son un hecho, van a empezar a correr, si no recuerdo mal, el día martes. Acá lo mismo hace el estudio para el DXY, en donde nos muestra en la curva negra lo que pasó en el periodo anterior de Donald Trump cuando empezó este tema de las tarifas y también lo que está pasando ahora en la curva Calypso, en donde se ve que aún no se ha incorporado, digamos todo este efecto. Así que mucho ojo con lo que pueda pasar. Y otra cosa que nos dice eh, es que según él, hay razones para aplicar aranceles a China debido a su apoyo a Rusia, un tema más geopolítico, pero yo creo que esto es importante, a su persistente manipulación del yuan. Lo mismo se aplica a México, ya que China transporta muchos productos a través de ese país, pero Canadá simplemente no debería ser objeto de aranceles por parte de Estados Unidos. Él cree ahí que es un gran error. Y dice que los aranceles fortalecen al dólar estadounidense porque los mercados de divisas los tratan como un shock negativo en términos de intercambio para estos países afectados. Por lo tanto, mucho ojo con todo lo que esto básicamente lo muestro para tener en perspectiva lo importante que va a ser el tema de las tarifas y cómo se desarrolle todo esto con Donald Trump y principalmente sus dos vecinos de Canadá y México, en los cuales, como les repito, puso tarifas del 25%, excepto para productos e insumos energéticos, pero también puso a China. Y también una respuesta que podría tener China muy probablemente es devaluar el yuan en justamente una proporción similar, en un 10% o algo equivalente, para poder en el fondo compensar a sus exportadores, o sea, a las empresas chinas que exportan esta tarifa. Así que ahí hay que ver qué es lo que hace China y cómo se enfrenta esta situación. Nos vamos un poco a la macroeconomía nacional, en donde el Banco Central acá de Chile también mantiene la tasa en un 5% y dentro de la visión que dio, em, lo más probable es que se mantenga por un tiempo. Por lo tanto, no hay
un cambio en el spread de tasas o el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, ya que se mantienen ambas tasas de los bancos centrales y los dos bancos centrales en cierta forma dan a intuir o dan a conocer en cierta forma con su view que podrían venir recortes, pero mucho más pausados, por lo tanto, los dos están en un periodo de pausa de tasas y hay que ver ahí, según lo que vaya sucediendo, quién va a empezar primero los recortes o si van a ser más o menos sincronizados. Otra cosa que también es importante, la tasa de desempleo en Chile cae. En un momento estuvo, como se puede ver ahí, cercano este año perdón, el año anterior, al 8,9% y ahora cae cercano ya al 8,1%. Por lo tanto, muy bien ahí en el fondo esta caída en la tasa de desempleo, pero también hay que ver los efectos porque tenemos reforma de pensiones, la cual ya fue aprobada. Hay que ver obviamente los detalles y esperemos que se haga de una forma gradual para que no afecte tanto al empleo acá en Chile. Es uno de los factores que hay que estar ahí revisando cómo se comporta la tasa de desempleo con estos mayores costos laborales para las empresas. La producción de cobre también fue bastante buena, como pueden ver ahí la curva, estamos recuperando producción de cobre, lo que es positivo para el ingreso de dólares al país y eso obviamente que ayuda a que baje el tipo de cambio. Cuando hay más ingreso de dólares al país, hay por supuesto en términos simples de flujos una mayor oferta y eso es una presión bajista hacia el tipo de cambio, por lo tanto importante ahí que tengamos una buena exportación de cobre, obviamente que no es lo único que exporta el país, pero como hemos visto anteriormente, corresponde prácticamente a la mitad de las exportaciones. Así que muy importante estar mirando este dato y justamente vamos a ver que ya tenemos esos datos de balanza comercial para esta próxima semana en Chile. Lo revisamos en un momento más. Em, Acá podemos ver también ya el tipo de cambio real que nos muestra el Banco Central, que se mantiene obviamente en 107,8, todavía no, 0,8, perdón, no tenemos nueva información, pero se puede ver que aumentó en un 0,6% con respecto al mes anterior. Ahora hay que ver los datos nuevos que nos entregue el Banco Central con respecto a esto y lo que nos vemos a continuación es lo que hemos revisado, que tenemos un tipo de cambio real más depreciado con respecto a nuestros principales socios comerciales, que justamente es lo que mide esta métrica que hace el Banco Central. Estamos con una moneda más depreciada frente a nuestros principales socios comerciales, por lo tanto, eso no es positivo, ya que básicamente estamos mostrando ahí una cierta debilidad en nuestra economía y también en nuestra productividad. En tema de los montos de los bancos, de tanto de spot como de forward, bajan un poco, pero ningún efecto que sea todavía muy relevante. Eh, Se mantiene ahí, más o menos, aumenta, perdón, la proporción de un poco más en spot con respecto al último dato que tuvimos. Hay que recordar acá que tenemos esta información con un cierto lag con respecto a lo que nos entrega el Banco Central, pero con respecto a los últimos dos datos, podemos ver que hay una caída, pero principalmente dada por instrumentos derivados que, como hemos visto, son instrumentos generalmente forward y también instrumentos cross currency swap o FX swap. Acá podemos ver cómo cayó estos últimos días, después volvió a subir el- la posi- los montos que transan los no residentes, que básicamente son todo este sistema, digamos, de dólar offshore, que interactúa con Chile para suministrar liquidez o muchas veces también apostar a favor o el peso local cuando hay operaciones más especulativas y estas cayeron, digamos, en los últimos datos, pero por ahora yo creo que este no es muy relevante para poder ver hacia dónde va el tipo de cambio. Yo creo que justamente acá para ponerle algo de humor a la presentación, uno de los principales riesgos es Donald Trump principalmente, lo que puede ir diciendo con respecto a lo que son las tarifas y lo que puede ir diciendo con respecto a represalias que puedan generar, que de hecho ya se sabe que también va a poner tarifas Canadá y también a lo mejor represalias que pueden haber de México, que a lo mejor ahí yo creo que no van a ser tan relevantes como
podrían hacer las canadienses, pero mucho ojo con una escalada en esta guerra comercial, porque por supuesto que ahí empezaría a generar, digamos, más tensión en los mercados de divisas y por supuesto ahí tendríamos ya que estar con un tipo de cambio con mucha más volatilidad. Em, Así que mucho ojo con eso. Como puedo ver acá, riesgos también relevantes. Uno es justamente la reforma de pensiones, porque cuando vamos a la parte más técnica, y acá no me voy a pronunciar si esto es positivo o negativo, pero uno de los puntos que decía la reforma es que iban a haber un rebalanceo de carteras por estos, ¿cómo se llama? Estos cambios de forma de estructurar los fondos, como son el cambio de multifondos a fondos generacionales, en donde se podría ver una venta, sobre todo de instrumentos internacionales, ya que ahí nos afectaría tanto la liquidez cuando hay ventas, digamos, importantes, como podría ser con instrumentos del mercado local. Entonces, para no generar ahí una distorsión de mercado, se ve que se va a tratar eh, de optar por vender más de la parte internacional, pero eso obviamente que genera presiones sobre el tipo de cambio, ya que se estarían liquidando una cierta cantidad de dólares diaria, que dicen ahí los flujos que podrían ser importantes. Pero si uno ve la profundidad total del mercado, no, la verdad es que no se ve una presión vendedora muy relevante como para que pueda mover el precio de una forma significativa, y por lo tanto no hay tanto riesgo de liquidez ahí, digamos, porque de cambio de precio por estas ventas, digamos, supuestamente muy grandes para el tamaño del mercado, pero un mercado yo creo lo suficientemente líquido y no debería haber mayores problemas por ahí. Más tarifas de Trump o respuesta a ellas, tal como dije, eso es relevante. Si es que hay más tarifas de Donald Trump o hay represalias a estas mismas. Yo creo que una cosa que va a hacer China, muy probablemente, porque ya lo hizo en el periodo anterior, perdón, de Donald Trump, es devaluar su moneda en una proporción que contraste estas tarifas para no afectar a su sector exportador. Hay que ver que China está con un problema de demanda interno bastante relevante justamente por la crisis inmobiliaria que tiene hace ya unos años y eso ha hecho que haya visto deprimida la demanda interna. Una de las cosas que mantiene todavía digamos, un crecimiento positivo y aún relevante a China es justamente todo su mercado de exportaciones, que bueno, como todos saben, es el principal exportador a casi todo el mundo, ya que mucha de la manufactura hoy en día se produce en China. Ahora vamos a ver un poco el cobre, que la verdad es que no ha tenido cambios muy relevantes con respecto a la última entrega. Rebotó ahí en la zona del 4.44, del 4.44, 4.46, si no veo mal. De ahí lo revisamos en el gráfico con un poco más de detalle, pero la verdad es que no ha tenido un impulso más relevante y yo creo que también está muy afectado el cobre, ya que también se habló en un momento, pero hasta ahora son solo rumores, de posibles tarifas de Donald Trump al cobre. Por lo tanto, eso va a mantener igual ahí presionado el precio a nivel internacional y hay que estar también monitoreando estos temas que la verdad, más que financieros o macroeconómicos, son políticos, pero cuando son, digamos, temas relevantes para poder monitorear lo que es el tipo de cambio y también muchas otras cosas, cómo se mueven hoy en día en los mercados, hay que hacer. Acá podemos ver la estructura del precio del DXY, perdón, no del tipo de cambio, del DXY a largo plazo, en donde podemos ver que ahí rompió un poco la estructura lateral que venía haciendo hace ya un par de años esta caída es más o menos en el 2022, por lo tanto hizo prácticamente 2 años ahí de lateralización y ahora hizo una ruptura todo este patrón anterior y ahora rebotó, digamos, de ese máximo del 110 y ahora está nuevamente subiendo en las últimas sesiones, como podemos ver ya acá en un gráfico con un poco más de detalle. Como podemos ver ahí, llegó hasta el 110 y luego cayó prácticamente hasta el 107
y luego vuelve a rebotar el DXY hasta el 108,5, que es donde cierra ya el día viernes, y hay que ver ahora cómo se comporta con el tema de las tarifas de Donald Trump. Muy probablemente esto vaya a ser de que vaya a subir justamente también el tema de las tasas de interés entre los bancos centrales que les mencionaba en un gráfico, también haga un dólar alcista, así que tiene mucha pinta de un rebote que puede ir a los 1.000 pesos, pero también por supuesto que puede ir hacia el otro lado y por eso es muy importante ir viendo ciertos niveles para ver, según el movimiento que vaya tomando el precio, ir viendo hacia, digamos, en dónde puede ser importante estar atento. Acá ya podemos ver el tipo de cambio dólar-peso, que ya un poco la estructura del tipo de cambio, no el de DXY, sino que el tipo de cambio de Chile, en donde también acá venía ya con una estructura bastante más alcista que el de DXY. Ahí obviamente que estamos viendo un deterioro, digamos, de las condiciones locales y rompió también esta zona de máximo anterior, pero también rebota ya en ese nivel más o menos de los 1022, que fue dentro de los máximos que hizo en las primeras semanas de este año, y ahora ya está bastante más abajo, pero tampoco podemos estar muy tranquilos, porque acá, como podemos ver, eh, acá, como podemos ver, llegó hasta un nivel casi hasta los 980, que yo lo tengo marcado, pero 986 es el nivel donde llegó. Lo voy a revisar ya en el gráfico mejor porque me está fallando la vista. Claro, 986 es donde terminó, 985 yo tengo marcado ahí en un nivel que es más o menos relevante. En caso que siga cayendo, justamente porque hay ruido esto de las AFP o también por algún otro tema, después de los 980, 975, 960 son los niveles, yo creo, más relevantes a mirar en caso de caídas. Ya en caso de subidas, el primer nivel más relevante va a ser, por supuesto, el 990 y los 1000, sobre todo los 1000, en donde ahí podría a lo mejor generar otro movimiento hacia abajo, o si es que llega a romper, podría llegar perfectamente a los máximos anteriores del 2000, de los 1022, 1023,5, que fue el nivel anterior máximo, que justamente estuvo por ahí por el día viernes 3 de enero, justamente a principios de este año. Así que muy relevante ahí los niveles que se están viendo para el tipo de cambio. Y otra cosa que es importante son los datos macroeconómicos que tenemos para la próxima semana, en donde hay datos bastante relevantes, como pueden ver ahí, y de bastantes lugares. En la zona euro tenemos tasa de inflación, en Reino Unido la tasa de interés del Banco Central, y en China también hay tasa de inflación. En Chile está el IMASEC, que va a ser relevante para ver más o menos cuál es la visión del Banco Central de la economía local, digamos la última actualización, tasa de inflación, la cual también, por supuesto, que es relevante para ir viendo cómo se comportarían las tasas a futuro del Banco Central, y otros temas que son relevantes por tema de ingreso o egreso de dólares del país, que son las exportaciones, y la balanza comercial, que son las exportaciones con las importaciones. Así que mucho ojo ahí, bueno, también cuenta corriente que ya incorpora más partidas que tienen que ver con ya los flujos totales de dólares en el país. Otros eventos importantes, y sobre todo en Estados Unidos, que es lo más relevante a mirar cuando queremos ver el tema del tipo de cambio de Estados Unidos y Chile. Los otros países los vemos justamente porque son importantes en el DXY, que es justamente Europa, Reino Unido, también está Japón, Suecia, Suiza y también Canadá, que también es relevante justo con este tema de las tarifas, ya que estos son los 6 países que componen el índice de XY, que es muy relevante a la hora de mirar el dólar a nivel internacional, cómo está comportándose. Y volviendo a Estados Unidos, hay PMI de manufactura, PMI de servicios, que nos va a ir mostrando cómo sigue la economía norteamericana. JOLTS, Job Openings, que yo creo que van a ser claves, ya que ahí vamos a ver cuánta creación de empleo hay.
por parte de Estados Unidos, non-farm payrolls, perdón, que también es relevante en el tema del empleo de Estados Unidos y justamente la tasa de desempleo que se dan el mismo día con el NFP. Así que vamos a tener ahí, ustedes saben que estos datos afectan mucho al tipo de cambio, así que vamos a estar muy atentos ahí con lo que pasa con Estados Unidos y también a nivel internacional. Así que ahora vamos a ver ya un poco más los gráficos. Vamos a cambiar eso. Como lo podemos ver ahí, y justamente como les decía, en el tipo de cambio yo tengo acá marcados los niveles de 9.80, 9.75, 9.60 en caso de que empiecen a haber correcciones y ya en un nivel un poco más bajo sería 9.50. Serían, digamos, los niveles más relevantes a nivel técnico. Lo otro, digamos, a nivel un poco más fundamental y noticias, lo que estábamos viendo anteriormente. Acá, por supuesto, hacia, digamos, si hay una corrección al alza, la corrección de la corrección, o cuando cae y vuelve a subir, ahí estarían los 1000, los 1010 y los 1020, 1022, que serían, digamos, ya como unos niveles claves para poder seguir teniendo, digamos, alzas en el tipo de cambio. Si vemos, por ejemplo, que hay datos macroeconómicos que favorezcan mucho a Estados Unidos y no favorezcan tanto al resto del mundo, y vemos noticias que también sean muy relevantes con el tema de las tarifas, perfectamente podría venir a buscar esta zona nuevamente digamos, el tipo de cambio local, y en cambio si sucede lo contrario, Estados Unidos se ve con un poco más de debilidad con respecto a los otros países, y también al final el tema de las tarifas no es tan importante o empieza a haber un poquito más de diálogo y no hay tantas represalias de unos contra otros para que esto no empiece a escalar, eh, también podríamos ver una corrección hacia estos niveles que ya les había mencionado. El cobre, como les mencioné, 4.44, 4.46 es lo que estaba anteriormente. Posteriormente cayó hasta esta zona justo del máximo de esta figura de acá, como pueden ver, y esta zona fue entre los 4.20, 4.23 prácticamente, y ya está la zona de los 4.27. Pero ahora está justamente en esa misma zona, 426,81, 427, está en ese, pero va a ser muy relevante también lo que diga Donald Trump con el tema de tarifas al cobre, eh, sí, tarifas al cobre, que las había mencionado ya en alguna ocasión, ya que empezó a escalar este tema y a lo mejor para afectar a China podría ser que ponga tarifas al cobre digamos, para afectar a algunos otros países e indirectamente nos afecte a Chile. También no hay que olvidar que podrían haber temas por la reforma de pensiones. El DXY, como les dije, está ya en el 108,5, rebotó acá en el 107, es un rebote muy técnico que también había sido acá máximo en algunos momentos y que rompió, pero también cayó, no fue una ruptura, digamos, relevante. Y ahora tuvo esta escalada hasta el 110, vuelve a caer y vamos a ver ahora cómo se comporta. Si es que vemos digamos, mucho tema con lo de las tarifas y a lo mejor una economía, como dije, más fuerte norteamericana versus lo que muestren las otras economías, que ya mencionamos lo que viene a nivel de datos, podríamos ver un DXY que suba hasta los 109, 109,5 y 110, por supuesto que son los niveles relevantes a superar. Acá podemos ver un poco el euro contra el dólar, en donde podemos ver acá que se empezó a debilitar el dólar porque estamos viendo el par USD euro, hay que ver ahí cómo se está mirando, y ahora se está apreciando nuevamente el dólar contra el euro, que es justamente lo que les había mencionado, que no tuvo muy buenos datos macroeconómicos la semana anterior. Acá con Japón no hay nada muy relevante, acá estábamos justamente cuando se movieron las tasas de interés al alza en Japón, y por ahora no ha afectado de gran manera al tipo de cambio, y ahí está recuperando el día viernes un poco el dólar frente a la moneda japonesa, el yen. Acá podemos ver también contra la libra esterlina, en donde también Inglaterra, no, el Reino Unido, perdón, no ha tenido datos muy buenos macroeconómicos, lo que hemos revisado también en las últimas semanas,
y se empezó a apreciar nuevamente el dólar frente a la libra esterlina. Acá justamente está apreciándose el dólar contra el dólar canadiense y podemos ver cómo ha afectado estos últimos días y a estos rumores de tarifas a este tipo de cambio en particular, que justamente es una moneda relevante en el DXY. De hecho, acá yo las tengo ordenadas por peso, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, acá ya la corona sueca, que también vemos cómo el dólar se ha estado apreciando contra ella en esta última semana. Eh, También justamente por los datos que ha mostrado Estados Unidos esta semana de macroeconómicos y también, digamos, la semana anterior, perdón, y también lo que dijo Jerome Powell y que mantuvo las tasas de interés y este diferencial que se estaría acrecentando, hay que ver que el mercado se va adelantando, estas cosas ya las sabe, con respecto a las economías del G10. Acá podemos ver también cómo se está incrementando el valor del dólar frente al franco suizo, que también es una moneda relevante, muy, digamos, valorada como reserva de valor o una moneda que la mira mucho en ese sentido. Acá podemos ver contra ya el yuan, el dólar contra el yuan, en donde tuvo una fortaleza acá el yuan en estos últimos días, desde justamente el día viernes 17 de enero, pero ahora ya se mantiene en 7,25 el tipo de cambio. Yo creo que lo quieren mantener ahí ahora vamos a ver qué es lo que hace el yuan y lo vamos a revisar justamente ya en la próxima entrega con este tema de las tarifas como una posible respuesta hacia estas tarifas que impone Donald Trump. Acá lo podemos ver también contra otras monedas relevantes, por lo menos para Chile, que es el real de Brasil, en donde podemos ver cómo se ha debilitado el dólar en este último tiempo después de una escalada bastante relevante. Así que ahí el Banco Central brasilero ha tomado ciertas medidas y han hecho efecto para poder frenar un poco la devaluación de su moneda, pero por supuesto esto también va a tener ciertos costos más adelante, pero no vamos a entrar en tanto detalle con Brasil. Y acá vemos cómo se estaba también depreciando el dólar con la moneda mexicana, pero al último, el cierre del día, se empezó a apreciar el dólar frente a la moneda de México, justamente por ser otro de los afectados con estas tarifas. Y muy relevante ver también lo que pase con México y con Canadá esta próxima semana y también con el yuan, a ver si tiene alguna respuesta por el lado de devaluación el gigante, digamos, asiático. Así que con eso yo creo que ya vamos cerrando. Hay que estar muy atentos con lo que sucede justamente con las tarifas en la apertura del día lunes. Recordemos que esto está grabado el fin de semana, así que ahí vamos por último haciendo una actualización en caso de haber datos muy relevantes. Con eso me despido, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima, chao.